respiratorio con respiraciones rápidas e hipoxemia causado por un retraso de la reabsorción del líquido presente en los pulmones fetales y que requiere oxígeno suplementario. Es una enfermedad benigna de los recién nacidos de término o cercanos al término, quienes presentan dificultad respiratoria desde el momento del nacimiento. Es una patología prácticamente de los recién nacidos prematuros tardíos, que son los que se encuentran entre las 35 y 36 semanas y posteriormente más frecuente en los recién nacidos de término. Hablando un poco de historia, desde 1966, Avery y colaboradores reportaron 8 recién nacidos de término que desarrollaron precozmente distrés respiratorio. Estos pacientes mejoraron en 2 a 5 días y la etiología fue básicamente encontrada en el retraso en la reabsorción linfática del líquido alveolar. La incidencia varía desde 0.3 a 0.5% de recién nacidos vivos y tiene un 35 al 50% de todos los casos de dificultad respiratoria no infecciosa. Es una de las patologías más frecuentes respiratorias del recién nacido de término. Los factores de riesgo son diabetes materna, macrosomía, cesárea, sexo masculino, asma materno y recién nacidos pretérminos pero tardíos. Hablando de la fisiopatología, el líquido pulmonar contiene grandes concentraciones de bicarbonato, concentraciones de proteínas, que es nula, y niveles de potasio igual al plasma. Esto se traduce que a nivel de la membrana alveolo-capilar existen dentro del alveolo células epiteliales, las cuales tienen los potenciales de sodio, cloro y potasio, los cuales participan en la reabsorción del líquido pulmonar. Estas bombas están llamadas actualmente como acuaporinas. Existen varias acuaporinas en todo el cuerpo. Las acuaporinas más importantes que tenemos en nuestro cuerpo son las que se encuentran a nivel pulmonar y las que se encuentran a nivel renal. Recuerden que una de las patologías en las cuales hay una alteración también de las acuaporinas es la diabetes insípida, pero en este caso, hablando de nuestro tema, el gran problema de estas acuaporinas es que no son activadas por enzimas o hormonas neuroendocrinas que se secretan cuando se inicia el trabajo de parto, y principalmente es más presentado cuando se reciben a los recién nacidos por cesárea, por este cese de no producción de estas hormonas, como también a la adrenalina y la noradrenalina, que son las principales que activan estas acuaporinas y favorecen este intercambio de cloro y agua. Dentro de la fisiopatología, se secreta dentro del pulmón a un ritmo de 4 a 6 mililitros kilo hora de líquido pulmonar. Inicia 2 a 3 días antes del parto, se eliminan 2/3 en el trabajo de parto por los vasos linfáticos y sanguíneos. Recordar lo que les mencionaba hace un momento, que en el alvéolo existen estas células epiteliales en las cuales tenemos las acuaporinas y, por ejemplo, aquí tenemos mencionado el oxígeno, la adrenalina, los esteroides, que son los que favorecen a la reabsorción de sodio, cloro y agua. La estructura molecular de las acuaporinas son varias, son en 2 tripletes, en reloj de arena, y de 4 en 4. Las más importantes son las acuaporinas número 1, la 3, la 4 y la 9. Recordar que las principales manifestaciones clínicas son la taquipnea, las retracciones, quejido expiratorio,
aleteo nasal, desaturación y cianosis poco frecuente. Es muy importante que cuando ustedes tienen a un recién nacido, lo reciben, puedan identificar si se trata de un síndrome de adaptación pulmonar versus una taquipnea. ¿Por qué? Porque el síndrome de adaptación pulmonar entra dentro de las primeras horas de la taquipnea transitoria. Esto quiere decir que si el recién nacido inicia con quejido respiratorio, con dificultad respiratoria y cede antes de las 8 horas, pudiera tratarse de una adaptación pulmonar. Sin embargo, si esto llegase a evolucionar a más horas y empieza nuevamente con mayor deterioro o con desaturaciones, es muy importante detectarlo a tiempo. ¿Por qué? Porque si el paciente inicia con dificultad respiratoria y uno de los síntomas que presenta es quejido expiratorio, esto quiere decir que está haciendo el propio recién nacido su auto-PEP. Está tratando de preservar o de hacer él más capacidad funcional residual. Está tratando de mantener esa capacidad residual funcional, la cual le va a favorecer a reclutar los alveolos, los cuales están prácticamente colapsados por la presencia de líquido a nivel de la membrana alveolo-capilar, por lo cual cuando un paciente se está quejando, tengan la obsesión de llegar y hacer la intervención inmediata, porque el gran problema o la gran complicación que esto lleva es la hipertensión arterial pulmonar. Inicialmente la taquipnea puede ser una taquipnea leve que resuelve con unas horas, que resuelve sin necesidad de dar una mayor intervención, nada más que oxígeno y vigilancia con oximetría de pulso. Sin embargo, estos pacientes, si llegan a presentar mayor dificultad respiratoria, Silberman más de 4, si llegan a presentar desaturación y asimismo un deterioro clínico, es muy importante intervenir de manera inmediata. ¿Con qué? Acuérdense que debemos iniciar con la colocación de oxígeno por medio de CPAP. Colocarle una fase 2 para hacer una intervención temprana y evitar que esta complicación lo lleve a progresar hacia un círculo vicioso en el cual favorecen los cortocircuitos de derecha a izquierda y esto posteriormente haga que la hipoxemia sea mayor y posteriormente necesite una intervención más agresiva como es la fase 3 de ventilación. El diagnóstico, acuérdense, se hace clínico principalmente, pero también el apoyo se hace con una radiografía de tórax. ¿Qué es lo que se ve? Líneas pariliares, aumento del volumen pulmonar. Esta es la gran diferencia con el distrés respiratorio, ya que el distrés respiratorio se observa un volumen pulmonar disminuido y en la taquipnea transitoria se observa un volumen pulmonar incrementado. Hay una depresión del diafragma, hiperareación, líquido en cisuras y horizontalización de los arcos costales. En este artículo publicado en el Pediatrics Health, en el cual hay una diferencia de cómo los diferentes infiltrados que se observan en el síndrome de aspiración de meconio, distrés, neumonía y en la taquipnea transitoria. Un ejemplo es esta imagen en la cual se observa un incremento del infiltrado pariliar, horizontalización de los arcos, lo que llamamos el corazón peludo, reforzamiento de la cisura, abatimiento de los diafragmas e incremento del volumen pulmonar. Es algo muy clásico en las radiografías de estos pacientes. Y el diagnóstico diferencial de vías aéreas superiores, cuando los pacientes llegan a presentar quejido respiratorio, tenerlo como diagnóstico diferencial, atresia equanas, estenosis nasal, estenosis laringea, hemangiomas, paladar hendido. Hablando de causas intrapulmonares, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con un síndrome de aspiración de meconio, obviamente esto por los antecedentes del parto y los antecedentes perinatales, neumonía, neumotórax, hipoplasia pulmonar y agenesia pulmonar. Hay causas cardíacas, condiciones torácicas como deformidades de la pared, trastornos metabólicos,
condiciones diafragmáticas como las hernias, parálisis diafragmáticas, en la cual el denominador común es básicamente la dificultad respiratoria, el quejido respiratorio, la desaturación. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico temprano para hacer la intervención temprana. Si a estos niños los dejamos evolucionar y no los intervenimos de manera inmediata, estos niños evolucionan mal. El inicio del tratamiento puede ser un tratamiento en el cual incluya, obviamente, el ABC de la reanimación, una adecuada reanimación con una adecuada colocación de oxígeno si así lo amerita, una adecuada fase 1 o fase 2 de ventilación dependiendo del cuadro clínico del paciente. Sin embargo, después de haber resuelto estos 3 puntos importantes, si consideran dejar al paciente en ayuno de acuerdo a las condiciones clínicas o iniciar la alimentación, esto se debe hacer de manera bajo vigilancia, ya sea que se le puede dar un esquema de succión con un esquema de polipnea, siempre y cuando el Silberman-Andersen sea menor de 3, la saturación de oxígeno sea mayor de 80 y que no tenga cianosis. Y sin embargo no llegamos a tener esto, mejor lo dejamos en ayuno y con líquidos a requerimientos. Me refiero a que si es un recién nacido de término, que generalmente son estos pacientes los que manejan esta patología, iniciar los líquidos entre 70 a 80 mililitros kilo día. Hay que dejarlos con manipulación mínima, limitar el contacto, porque estos pacientes con cualquier estímulo inician con irritabilidad y esto les favorece a tener mayor dificultad respiratoria. Recordar que la posición prona mejora la capacidad funcional residual, favorece la oxigenación, hay un adecuado reclutamiento alveolar, favorece la movilidad diafragmática, hay mejor drenaje de secreciones y la posición prona disminuye la compresión de las vísceras, favorece la insuflación pulmonar por la menor compresión del corazón, favoreciendo esto que no se formen atelectasias. Favorece la redistribución de la perfusión a zonas mejor ventiladas y hay una mejoría de la función cardíaca porque al estar mejorado el retorno venoso hay una mejor oxigenación. Recordar que la oxigenoterapia es una de los tratamientos más importantes del paciente. Si el paciente está desaturando, obviamente sus requerimientos de oxígeno son incrementados y hay que intervenirlo. Si este paciente necesita una FiO2 más del 60%, demos por agotada cualquiera de nuestras fases de ventilación. Si estamos en fase 1, ya sea por cámara cefálica, que generalmente es lo que se le coloca, o si está con un CPAP, con una fase 2 de ventilación, y hemos llegado a una FiO2 de más del 60%, demos por fallida o por agotada estas fases de ventilación y hay que progresar a la siguiente fase. No importa que nos veamos agresivos, aquí lo importante es evitar las complicaciones que esto lleva a favorecer la hipertensión pulmonar y esto secundario a tener intervenciones más agresivas. Por eso, si ustedes toman como un parámetro limítrofe el 60% de FiO2, al estarlo superando y no alcanzar a su paciente, intervengan de manera inmediata y de manera agresiva, ya que estos pacientes, si no son así tratados, llegamos a una mala evolución. Recuerden que mantener las saturaciones entre 88 y 95% también son importantes, ya que también la hiperoxemia, así como la hipoxemia, como la hiperoxemia, son factores que no son adecuados para estos pacientes. La sintomatología persistente al administrar presión a la vía aérea es prácticamente para favorecer la capacidad residual funcional.
Esto se debe de hacer, acuérdense, con CPAP nasal en dado caso de que su paciente así lo necesite, iniciando con una FiO2 al 40%, yo por eso puse ahí de límite entre el 40 y 60%, y una PEP de 5 con un flujo de 8 litros por minuto. Esta PEP de 5 es ya es una PEP la cual es la presión positiva al final de la expiración, que ya está estandarizada a nivel mundial, en la cual se basa en el PEP fisiológico del recién nacido, que es entre 4 y 5. Por eso tenemos ya como establecido que el PEP que podemos manejar en estos pacientes es una PEP de 5. Ahora, siempre y cuando nosotros tengamos una radiografía de control y si nosotros llegamos a ver una sobredistensión pulmonar, la evidencia demuestra que sí pudiéramos, que al disminuir la presión expiratoria positiva al final de la expiración, sí pudiéramos disminuir esta sobredistensión pulmonar, y lo ideal es mantener el volumen pulmonar entre 9 espacios intercostales, no más allá, porque también uno de los factores de riesgo que pudiera condicionar el uso de la fase 2 o CPAP nasal es la ruptura pulmonar por sobredistensión pulmonar. Esto pudiera llevar a un neumotórax y tener pues más complicaciones. Lo ideal es estar vigilando las radiografías prácticamente de acuerdo a la evolución del paciente. Y pues como les mencionaba, el CPAP favorece la presión arterial de oxígeno. Si tenemos un CPAP bifásico, como actualmente en algunos centros tenemos estos aparatos que son los bifásicos, que es la modalidad bifásica, en ellos sí pudiéramos apoyarlos para tener un movimiento de CO2, ya sea hipocarbia o hipercarbia. Si nuestro objetivo es mantenerlo en normocapnia, obviamente con esta fase 2 y con la ventaja de tener un bifásico en el cual estamos dando un ciclado, pudiéramos barrer CO2, siempre y cuando lo tengamos. Recuerden, los dos tipos de CPAP, el CPAP de burbuja no nos ayuda mucho a barrer CO2, mejor dicho, no ayuda, para que quede como concepto. El único que ayuda es el CPAP bifásico, que por medio del aparato podemos establecer un ciclado y podemos barrer CO2. Recuerden todas las ventajas del CPAP. Mejora la oxigenación, mantiene la capacidad funcional residual, disminuye la resistencia a la vía aérea, reduce la apnea obstructiva, conserva el surfactante y regula el patrón respiratorio. Disminuye los cortocircuitos de derecha a izquierda, estabiliza la pared torácica, reduce las apneas obstructivas como centrales y estimula el crecimiento pulmonar. Una de las maniobras para evitar el daño pulmonar es mantener un adecuado volumen tidal, limitar la presión inspiratoria y, pues si es necesario, por medio de la ventilación mecánica convencional. Este es un flujograma en el cual, de acuerdo a la evolución clínica del paciente, es como le vamos a ayudar a ver si lo dejamos en ayuno, si le iniciamos de comer, si le iniciamos la vía oral por succión. Entonces, dentro de las primeras horas de vida, de acuerdo al estado clínico del paciente, si tenemos al paciente con una frecuencia entre 40 y 80 y el Silberman es menor de 3, podemos darle por succión. Si la frecuencia respiratoria es más de 80 y el Silberman es menor de 3, o sea, no hay dificultad respiratoria, le podemos dar vía oral con sonda orogástrica. Si la frecuencia respiratoria es más de 80 y el Silberman-Andersen es más de 3, o sea, hay dificultad respiratoria, definitivamente hay que dejarlo en ayuno. Le damos de comer. Si la saturación y el Silberman mejoran, retiramos la sonda y le damos por vía oral, se va hacia la mejoría y lo egresamos.
entre un aproximado de 5 a 7 días. Hay artículos que mencionan que hasta 8 días pudiera tardar la reabsorción pulmonar. O sea que si ustedes tienen un paciente en el cual la evolución clínica no es buena y continúa con esta necesidad de CPAP, lo pueden dejar de acuerdo a la evolución clínica, recordando que muchas veces esta reabsorción puede tardar hasta 8 días de evolución. Si la saturación y el Silberman se agrava, hay que buscar comorbilidad y hay que darle manejo específico. Como ya les mencionaba, buscar el diagnóstico diferencial porque pudiera tratarse de una neumonía o pudiera tratarse de otro tipo de patología, como ya lo mencionamos previamente. El tratamiento farmacológico está en desuso. Esto es muy importante porque en los centros que están luego a la periferia de los hospitales que son de concentración, generalmente lo vemos de manera frecuente. Por ejemplo, el uso de epinefrina, el uso de furosemide. No hay evidencia actual que ninguno de estos medicamentos favorezca la reabsorción de líquido. Uno de los artículos que se publicó por la Cochrane fue el uso de furosemide para la taquipnea transitoria del recién nacido, y el objetivo era reducir la oxigenoterapia, los síntomas y la estancia hospitalaria. Los estudios fueron ensayos controlados, aleatorizados y cuasi aleatorios. Fueron pacientes menores de 7 días, más de 37 semanas de gestación, con taquipnea transitoria, en las cuales usaron furosemide IV vía oral o nebulizado, ningún otro tratamiento, y los resultados fueron pérdida de peso las primeras 24 horas, debido a la deshidratación que esto les llevó. No hubo diferencia en la duración de la taquipnea, en la gravedad de los síntomas, en el tiempo de hospitalización, y en el estudio metodológicamente fue satisfactorio, o sea, la metodología fue satisfactoria, pero no tuvo significancia estadística para ninguno de estos tratamientos. Aquí tenemos el estudio de furosemide versus placebo, la duración con respecto a los días de hospitalización. No hubo diferencia significativa, ya que vemos que rebasa la unidad. Y como conclusión, evitar el uso de diuréticos, infusiones de albúmina y soluciones hipertónicas. El pronóstico es bueno y puede resolver en 48 a 72 horas, pero no olvidar que esto puede durar o tener un cuadro clínico más largo, por más días. Gracias.